Esta es la primera reunión realizada por el Grupo Alseco como proyecto de la Universidad del Valle, encargado de nosotros, estudiantes de la universidad. Hubo un cambio de última hora, la reunión empezaba a las 8 de la mañana, pero debido a que nuestra invitada tuvo un pequeño percance, se adelanta la reunión y empezaba a las 7:30, pero pues debido a fallos técnicos pues hemos tenido una demora. Estamos esperando que ella entre y podamos darle inicio. Como objetivo de la reunión está la asesoría del proyecto social convocado en la línea de seguridad alimentaria. Los responsables de la reunión son la líder del proyecto, Juliana Ordóñez Pérez, el jefe de actividades, su servidor, Juan Sebastián García, y la community manager, Natalia González. Hola. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿tú cómo estás? Muchas gracias por asistir. Muchas gracias a ustedes. Bueno, siendo ya las 7:38, le damos inicio a la reunión. Ya llegó la invitada. Como objetivo de la reunión, como ya lo decía, es asesorarnos y aprender un poco del funcionamiento de los bancos de alimentos, cómo funcionan. Estuvimos mirando varios, entre esos nos interesamos mucho en el Banco de Alimentos de Cali. Estuvimos mirando y leyendo un poco sobre ustedes. Los responsables de la reunión, pues en este caso estaba yo como moderador, pero hubo un cambio de última hora y quedó la community manager, que sería Natalia González. Listo. Listo. En la agenda tenemos la presentación del proyecto como tal, pues lo que nosotros llevamos hasta ahora, cómo surgió, qué es Alseco como tal. En el segundo punto tenemos la bienvenida pues a la invitada, que nos cuente un poco de cuál es su trabajo en el Banco de Alimentos, cómo funciona. Y en la tercera sería la explicación de la metodología y el desarrollo de esta misma. Y por último ya sería la conclusión de la reunión. Entonces, dándole inicio a esta reunión, tenemos a nuestra compañera Juliana Ordóñez, quien es la líder de ese proyecto y nos va a contar un poco qué es lo que llevamos hasta ahora de como tal el proyecto, cómo surgió y cuál es la idea que queremos sacar de esto. Entonces, Juliana Ordóñez, te cedo la palabra. Hola, buenos días a todos mis compañeros y a la invitada Laura, gracias por asistir. Mi nombre es Juliana Ordóñez. Bueno, el proyecto surgió porque una materia de la universidad nos pidieron plantear un proyecto con fines sociales. Habían 4 ramas por las que nos podíamos enfocar y pues nosotros decidimos escoger la seguridad alimentaria. Nuestro proyecto tiene como nombre Alseco, que significa alimentación segura para los colombianos. Pues quisimos hacer como esta videoconferencia, como para conocer más de ustedes, de saber cómo es el proceso y todo. Pues tenemos entendido que ustedes hacen como una recolección de los productos, luego pasa una selección, luego una distribución y finalmente se benefician unas organizaciones sociales. Pues tenemos entendidos que es en el Valle del Cauca y como sus alrededores. Entonces, pues quisiéramos como ampliar este conocimiento y pues te damos la bienvenida y muchas gracias por asistir. Muchas gracias a ustedes por el interés, por invitarme. Bueno, mi nombre es Laura. Yo soy la coordinadora de gestión social del Banco de Alimentos de la ciudad de Cali. Soy socióloga de profesión y estoy terminando una maestría en políticas públicas de la Flaxo de Argentina. Pues voy a empezar contándoles que bancos de alimentos no solo hay en Cali, hay un grupo completo de bancos de alimentos que no es una idea colombiana. Nosotros en este momento, el Banco de Alimentos de Cali está constituido como una organización que es sin ánimo de lucro,
que tratamos de disminuir las pérdidas de los alimentos, focalizándola en las personas que más los necesitan, en este caso focalizadas a partir de nuestras fundaciones sociales. Nosotros tratamos de realizar las mayores alianzas y esas alianzas lo que nos permiten es gestionar alimentos y poder acopiar, distribuir y entregar a las fundaciones sociales. ¿Cómo funciona el Banco de Alimentos? Nosotros tenemos varios departamentos. Entonces hay un departamento de mercadeo que gestiona las donaciones. ¿Por qué es importante la donación? Nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro y tenemos la posibilidad de que las donaciones que nos entreguen tengan un beneficio tributario hacia las personas que lo donan. Eso no lo tienen todos. Entonces, tú puedes como fundación dar una carta de certificado de donación que te valide el 40% de esa donación, pero los bancos de alimentos tenemos la posibilidad de validar hasta el 110% de lo que nos donan. Entonces, si mi donación en alimentos fueron 10 millones de pesos, eso lo puedo validar ante la DIAN. Entonces, eso es algo que amarra a los empresarios que nos donan. Pero más allá de eso, es que no es que tengamos un privilegio por X o Y motivo, es porque nosotros vamos de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible, el número 2, que sería erradicar el hambre, hambre cero, y también para evitar la contaminación, porque cuando los alimentos se botan, eso implica que haya una destrucción y la destrucción produce mucho dióxido de carbono. Entonces, con eso nosotros evitamos que haya producción de dióxido de carbono y entonces empezamos a hacer, eso empieza a volver una cadena de valor. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Recibimos cualquier producto, cualquiera, lo que usted quiera donar. Si quiere donar ropa, le recibimos ropa. Si quiere donar muebles dañados, le recibimos los muebles dañados. Si quiere donar, ¿qué hacen los supermercados? Todos los averíos. ¿Cuáles son los averíos? Ah, que le cayó cuando uno va marcando y se le cae el detergente y se daña la tapa, eso se lo recibimos. Que el empaque se aplastó un poquito, eso se lo recibimos. Que por error de producción la botella gaseosa salió a la mitad, eso se lo recibimos. Todo, absolutamente todo. Lo que una empresa pueda votar, se lo recibimos. Que está próximo a vencer, a nosotros nos llegan productos que vencen mañana y nosotros los recibimos porque hay cientos y miles de personas que se mueren de hambre todos los días y a los que les sirve ese producto averiado. Entonces, nosotros gestionamos las donaciones, cualquier tipo de donación. Enviamos a nuestros carros a que recojan las donaciones, el carro va, recoge la donación, llega al banco de alimentos, la donación se pesa, se ingresa al sistema y se va al departamento que le corresponde. Puede ser aseo, puede ser fruver, puede ser panadería, puede ser abarrotes o puede ser granos. Esos 5 departamentos se encargan de seleccionar, de acomodar, de ajustar, de reempacar, de lo que necesite arreglar el producto para entregarlo en las mejores condiciones a nuestras fundaciones. Esa es la parte de operación. Luego viene, que va de acuerdo a la parte de mercadeo. Luego viene la parte de gestión social. ¿Qué hacemos nosotros en gestión social? Estamos pendientes de nuestras fundaciones. ¿Por qué con fundaciones y por qué no directamente a personas naturales? Porque somos una organización de segundo piso y no tenemos la capacidad para entregarle directamente a personas naturales. Tenemos la capacidad para entregarle a una fundación y que esa fundación tenga X cantidad de beneficiarios y asimismo se le entrega la comida, asimismo se le entregan los kilos de verduras, asimismo se hace pues todo el proceso. Gestión social recibe nuevas fundaciones, hace seguimiento, hace acompañamiento y la intención de gestión social en el Banco de Alimentos es fortalecer a las fundaciones, no que la fundación se quede como una asistencialista del Banco de Alimentos, porque la gracia es que nosotros apoyemos la fundación y que más adelante esa fundación nos diga, no, mire, ya no necesito de ustedes y ya pueda salir y darle la entrada a una nueva organización. Eso es a grandes rasgos lo que hace el Banco de Alimentos. Voy a empezar a responderles
las preguntas que ustedes me han entregado con anterioridad. ¿Cómo nació el Banco de Alimentos? Resulta que, como les decía, este modelo no es colombiano, este es un modelo mundial que ha estado muy ligado a la Iglesia Católica. Nosotros nos llamamos Banco de Alimentos de Cali, nosotros nos llamamos Fundación Arquidiocesana Banco de Alimentos de Cali. El modelo de nosotros hay en México, hay en Alemania, hay en todo el mundo. Y en el año 99 estaba vivo Monseñor Isaías Duarte Cancino y estuvo en México y vio en México el modelo del Banco de Alimentos. Y esa vez estuvo con otro obispo que en este momento pues es obispo, que es Edgar de Jesús, y con una señora que era adinerada. eh, Vieron el modelo en México y dijeron, bueno, esto lo tenemos que implementar en Cali y lo tenemos que implementar acá. Esto le va a servir a muchas personas. Y empezaron, se imaginarán, con el garajito chiquitico y pidiéndole a la gente que conocían. Entonces, según la historia, la primera donación fueron galletas de Navidad en el año 99. Para el año 2000 consiguieron lo que se necesita, porque hay que tener un proceso de seguridad, de salud en el trabajo, de gestión y toda esa parte. Entonces se pudo consolidar la resolución y nuestra resolución del Banco de Alimentos es de marzo del año 2000. En ese momento empieza a funcionar el Banco de Alimentos. Los motivos, pues, son muy claros. La pobreza, la desigualdad social en Colombia son muy evidentes a nuestra vista. El Valle del Cauca, por ser parte de la región pacífica, trae unas connotaciones culturales bastante fuertes que se hacen evidentes a la hora de buscar qué hacer, cómo ayudo, a quién ayudo. Entonces, y más para una religión, para la Iglesia Católica, que tiene pues esta rama social. Entonces, con la pastoral social empezaron a moverse pues todo para poder iniciar el Banco de Alimentos. ¿Con cuántas personas iniciaron? Dicen que con 5, otros dicen que con 10. En este momento en el Banco de Alimentos hay una persona que lleva 20 años, o sea, desde que inició el Banco de Alimentos está él. Entonces, él dice que eran más o menos 8 personas las que iniciaron en el Banco de Alimentos. ¿En qué población pensaron a la hora de crearlo? Pues en la gente pobre. Eso no hay de dónde más verle. El hambre, las personas pobres y lo que estaba pasando en ese momento en la ciudad. Recuerden que para el año 2000 había un pico de violencia bastante fuerte. Había una lucha contra las drogas y todo se movía en torno a eso. Entonces eso involucraba muchos factores. Eso hace parte pues, de nuestra idiosincrasia colombiana y de la historia que nosotros traemos y con la que vamos a cargar toda la vida, que, que condicionan muchas de las cosas que se hacen, entre esas las obras de caridad y misericordia que hacía y que hace la iglesia. En este momento somos 50 trabajadores, somos 50 empleados los que conformamos el Banco de Alimentos. Llevamos 20 años en el mercado. ¿Qué dificultades se han presentado? Todas las que ustedes quieran. Las dificultades se presentan primero porque son alimentos. Entonces, el hecho de que el Banco de Alimentos reciba alimentos y otro tipo de donaciones, pues requiere un proceso de salubridad increíble. No se podemos utilizar cualquier pintura, hay que tener un cierto tipo de manejo, hay que tener fumigación, y más por el tipo de productos que nos llegan, que están próximos a su vencimiento, todo ese tipo de cosas implica pues que haya que tener muchos cuidados. Entonces, hay días que no tenemos las donaciones suficientes para darles a nuestros beneficiarios, o ese tipo de cosas son los retos que aparecen todos los días. Todos los días nos aparecen cosas diferentes. Ahorita les cuento cuál es el proceso que hay que llevar con las fundaciones y por qué también es muy delicado trabajar con donaciones y entregar donaciones.
Por ejemplo, los productos que nosotros recibimos no se pueden vender, no se pueden comercializar, y si alguna fundación lo hace, pues eso es motivo de expulsión. Entonces hay que hacer un tipo de seguimiento bastante fuerte, porque imagínese usted ser el dueño de la 14, que nos dona toneladas de comida y que se dé cuenta que las toneladas de comida que usted nos donó, pues las está vendiendo las fundaciones. Entonces eso no tiene sentido. Eh, los requisitos para recibir alimentos, pues en realidad no hay muchos requisitos para recibir alimentos. O sea, nosotros no recibimos, que está la fruta muy madura, no la recibimos. No, eso no pasa. La fruta puede estar madura y nosotros llega al banco y se procesa y se vuelve pulpa. Esa pulpa se congela y se le entrega a las fundaciones. O sea, la gracia es que nosotros tengamos desperdicio cero. Indudablemente hay frutas que llegan podridas, que obviamente pues no se le puede entregar a ninguna fundación, pero recibimos todo tipo de alimentos, todo. Una vez que nos llegaron como 2 toneladas de berenjenas. ¿Quién come berenjenas? Casi nadie come berenjenas. Si tú hablas de pronto con una persona de estrato medio alto, la señora y la persona que le colabora en su casa sabrá cómo hacer la berenjena de múltiples formas. Pero imagínate tú una fundación que trabaja con habitantes de calle, ¿cómo le da berenjenas a un habitante de calle? Entonces, esos son el tipo de retos que se nos presentan todos los días y que hay que tratar de solventarlos, pues porque tenemos una responsabilidad de 67.000 beneficiarios fijos. Y pues en este momento de la pandemia las cifras son totalmente diferentes y súper altísimas. Eh, ha proye han proyectado ampliar el banco a otras ciudades. En este momento en Colombia, el banco de alimentos hay en 19 ciudades. Nosotros no podemos abrir bancos en otro lado, pero sí apadrinamos y sí apoyamos, por ejemplo, en este momento al Banco de Alimentos de Guajira y al Banco de Alimentos de Buenaventura, que están iniciando en su proceso de convertirse en un banco de alimentos. Convertirse en un banco de alimentos es supremamente difícil, es muy costoso, demasiado costoso, y como dicen la mayoría de sus directores, esto hace parte de la providencia divina, porque pues no sabemos en realidad de dónde surge el dinero a veces para solventar todo lo que tenemos que solventar. Entonces no hemos proyectado ampliarnos a otras ciudades porque no nos podemos ampliar a otras ciudades, porque cada ciudad se debe hacer cargo de su banco de alimentos y no todos los bancos de alimentos hacen parte de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, ABACO. La asociación ABACO selecciona a esos bancos de alimentos que tienen capacidad y que cumplen con unas reglas de gestión para cada proceso. Cuando ya los bancos de alimentos montan ese proceso, pues pueden ingresar a la Asociación de Bancos de Alimentos. Nosotros hacemos parte de la Asociación de Bancos de Alimentos, pero por ejemplo Palmira, Buenaventura, La Guajira todavía no hacen parte de esa Asociación de Bancos de Alimentos. En el escenario del COVID que estamos viviendo, ¿cómo se han reestructurado? ¿Qué tanto se han visto afectados? Nosotros no hemos cerrado ni un solo día, pues hoy cerramos porque hay que desinfectar, pero ¿cómo nos pensamos nosotros el Banco de Alimentos? Pues si nosotros proveemos alimentos, no podíamos cerrar en el momento de crisis que no se veía hace muchísimos, muchísimos años. ¿Qué hicimos? Generar una campaña. La campaña se llama Unidos Podemos Más y empezamos a pedir donaciones. Entonces, hay donaciones en dinero, hay donaciones en alimentos, hay gente que nos llama y nos dicen, vea, les voy a mandar 1 tonelada de pollo. Y nosotros obviamente decimos que sí. Gente que nos condiciona las donaciones, nos dicen, les damos mercados, pero solo si se lo dan, no sé, a las familias venezolanas, o solo si se los dan a los adultos mayores. Entonces empezamos a recibir esas donaciones. Tuvimos un aliado súper importante que es Noti5, y todos los días Noti5 saca cómo van las cifras, y todos los días Noti5 nos hace una nota diferente de lo que estamos haciendo en las diferentes circunstancias. Priorizamos la atención al inicio, entonces dijimos, bueno, vamos a atender solo a los que tienen, las fundaciones que tienen población interna. ¿Por qué solo a esa fundación? Pues porque indudablemente los niños, las fundaciones de niños tenían que cerrar. Los niños no iban a ir y no había cómo darles comida. Entonces, esa la paramos. Los comedores comunitarios en su momento pararon. ¿Quiénes seguían? Los ancianatos, porque no podían salir y porque tenían que tener a sus abuelitos ahí, los chicos en situación de rehabilitación y las asociaciones de salud.
Entonces, a eso les empezamos a dar comida y empezamos a replantearnos y a reinventarnos la palabra del año en organizar mercados y entregar mercados. Nosotros no lo hacíamos, o sea, entregar mercados como tal, no lo hacíamos porque nosotros, la intención de nosotros es poder dar para actividades específicas a fundaciones específicas, no a grupos de personas naturales que necesitaban X o Y ayuda. Entonces, esa fue nuestra reinvención, gestionar para poder realizar mercados o gestionar mercados para poder entregar. Y empezamos a entregarle, por ejemplo, a las fundaciones de niños que sus papás se iban a quedar sin trabajo, que los profesores iban a tener dificultades para el pago de su nómina. Bueno, todas las fundaciones se les dio mercado para cada niño con su familia y sus profesores. Se les dio mercado a las mujeres platoneras, las personas que venden el chontaduro que se ponen el platón en la cabeza, a ellas, a un grupo de personas que tenían sus hijos con cáncer y que el papá o la mamá no podían trabajar pues porque el niño estaba en su situación pues en la clínica, a eso se les dio. A un grupo de taxistas que no podía trabajar por X o Y motivo, por sus condiciones de salud, por su edad, a eso. Y empezamos a repartir mercados aparte de nuestras fundaciones. Entonces empezamos a reestructurarnos en muchas cosas. Luego vino que empezaron a abrir los comedores comunitarios porque el hambre en los barrios era mucha. Entonces empezaron los comedores comunitarios a escribirnos, mire, yo tengo una olla. Los líderes comunitarios, fundaciones que eran de niños, dijeron, no, montamos una olla, ayúdenos. Entonces empezamos a sacar una línea que se llama el Banco en los Barrios. Entonces, ¿qué hicimos con el Banco en los Barrios? Fortalecer a todas las ollas comunitarias. En este momento estamos atendiendo a 34 ollas comunitarias que atienden 120 familias. Entonces, esas 120 familias son aproximadamente 4 personas, o sea que cada olla comunitaria nos atiende 480 personas. Entonces, son 34 por 480. Entonces, para todo eso hay que gestionar. Entonces, hacemos una tabla nutricional de qué les damos. Entonces, hacemos que la frijolada, que el sancochatón, y empezamos a gestionar donaciones para esas actividades específicas, más las donaciones que nos siguen llegando para las fundaciones de internos. Y así sucesivamente ha sido la reinvención, que es de días a días. O sea, no es que tengamos definido qué va a pasar en un mes, porque no sabemos qué va a pasar pues en todo el mundo con la situación que tenemos. Pero la intención es no cerrar, la intención es que no se desperdicien alimentos, la intención es que lleguen a las personas que lo necesitan. ¿Qué estrategias tenemos para que las ayudas lleguen realmente a las comunidades vulnerables? Pues bueno, en este momento que no podemos hacer visitas, solo fotografías y videos, hacemos videollamadas. De por sí las ollas comunitarias estaban en barrios que tienen dificultades socioeconómicas. Entonces tenemos a Potrero Grande, todo el distrito de Agua Blanca, hay muchísimas ollas, Siloé, Brisas de los Cristales, Polvorines, todos esos barrios que uno sabe que tienen necesidades, entonces priorizamos esas ollas. Nuestras fundaciones tienen un proceso de seguimiento muy fuerte, hay unos listados que deben llenar, hay un registro fotográfico que nos deben enviar, hay un tamizaje que se debe realizar. Entonces, indudablemente tendremos fundaciones que puede que no les lleguen a las personas que más lo necesitan, pero será mínimo. O sea, si uno ve las fotos, si uno ve los testimonios, si uno ve los videos, y cuando vamos a territorio, por ejemplo, con Noti5, uno se da cuenta que en realidad son las personas que lo necesitan y y que es una gran ayuda por lo menos contribuir con con una ración de alimento diaria. Contamos con las ayudas necesarias para suplir las necesidades alimentarias que se están presentando a causa de esta pandemia. No sé si alguien me pueda profundizar qué es contar con las ayudas necesarias. Pues porque el proceso de nosotros de atención a las fundaciones de entrada no es suplirles el 100% de la alimentación. ¿Por qué? Porque eso genera, primero porque no tenemos la capacidad, o sea, nadie tiene la capacidad de darte a vos el mercado completo. Eh,
es muy difícil conseguir una donación de carne, por ejemplo, de proteína. Entonces nosotros cambiamos la proteína animal por proteína vegetal. Eh, es muy difícil al colombiano quitarle el arroz. Entonces no podemos cambiar el trigo, no sé, por pasta, porque igual si damos pasta, van a querer hacer arroz con pasta. Entonces, nosotros programamos a lo que le queremos dar a una fundación. Por ejemplo, cuando una fundación ingresa, ¿qué hace una fundación cuando ingresa al Banco de Alimentos? Nos lleva los papeles. ¿Qué debe tener la fundación? Estar legalmente constituida, o sea, tener una personería jurídica, tener más de 10 beneficiarios, tener una carta que respalde su fundación, o sea, otra entidad que respalde la fundación, llevarnos fotos y listo. Entonces la fundación, nosotros en tiempo normal, porque en este momento no estamos recibiendo fundación, entonces recibimos la fundación. Hacemos un proceso de evaluación, verificamos que en realidad si estén inscritos ante el RUT, ante la DIAN, que su RUT sea verdadero, que las fotos sean verdaderas, que la entidad que la está respaldando exista, que la persona pues sea una persona seria. ¿Cómo se hace eso? Con llamadas y visitas. Listo, comprobamos que que al seco es real. Entonces dijimos, listo, ingresa a esa fundación. ¿Cómo ingresa la fundación? La fundación ingresa como fundación eventual, no la que se le da mercado cada 8 días, no, ingresa como fundación eventual. ¿Y qué es una fundación eventual? Es que le decimos, mire, a veces nos llega muchísimo dulce. Esta semana, por ejemplo, nos llegó un yogur que se vencía el 17 ayer. Entonces, ¿qué empezamos nuestras fundaciones eventuales? Miren, hay yogur y hay galletas, entonces acomodamos el kitcito como para refrigerio. ¿Le sirve? Entonces la fundación nos dice, sí, claro, para el refrigerio de los niños, para el refrigerio de los abuelos, para los rehabilitados, para lo que sea, nos sirve. Entonces nosotros armamos, de acuerdo a la cantidad de beneficiarios, armamos el paquete completo. Entonces ese paquete se le entrega a las fundaciones eventuales. Cuando hay algo de más como ahora, que les podemos a veces dar, les podemos a veces dar Fruver a las fundaciones eventuales, pues ellos aprovechan y les damos Fruver. ¿Cuándo pasa una fundación eventual a ser fija? En ese momento cuando hay capacidad. Pues antes las fijas eran las que tenían internos, porque para hacer una fundación fija hay que tener una cocina, hay que tener en la fundación su propia nevera y su propia estufa. En la fundación hay que tener una zona de almacenamiento. No es que yo tenga abajo mi fundación, arriba tengo mi casa y la nevera de mi casa, la misma la nevera de la fundación. No, porque eso se presta para que la comida que yo le dé en el banco de alimentos no vaya para sus beneficiarios, sino que vaya para su familia. Y ese no es el ideal. Entonces, hay fundaciones que indudablemente van a tener que ser eventuales toda la vida, como la escuelita de fútbol del distrito de Agua Blanca, pues porque la escuelita de fútbol solo hace entrenamientos. Hay otras que son eventuales en este momento y que por nuestra capacidad no la hemos pasado a fijas, y es que la capacidad implica tener un horario disponible para atenderlo y tener la suficiente comida para atenderlo, y eso muchas veces no sucede. Entonces, en este momento hay 268 fijas y las otras 200 son eventuales. O sea, atendemos a 468 fundaciones con un impacto de 67,000 beneficiarios al año. En pandemia, las toneladas de alimentos que hemos recogido son indescriptibles, van de 3,000 para arriba, y hemos atendido a 333,000 personas en pandemia, o sea, de marzo a ayer 17 de julio. Es una cifra totalmente diferente a lo que atendíamos anualmente, indudablemente, pues porque ya les dije que nos ampliamos a hacer unas líneas diferentes. Pero normalmente, pues ese es el proceso. Cuando una eventual pasa a ser fija, pues nosotros vamos haciendo el listado. De acuerdo, cada año se hacen visitas, esas visitas son sorpresas, esas visitas nos ayudan a ver qué está haciendo la fundación, si es verdad. Entonces, decir, te entregamos alimentos el día de hoy y nos vamos detrás tuyo a ver qué haces vos con el alimento que te entregamos. Se han encontrado fundaciones indudablemente que no hacen la tarea, otros que no tienen la cantidad de gente, y esas pues van siendo suspendidas o expulsadas y les va dando el paso a otras fundaciones que están en lista de espera. Y así funcionamos
nosotros. No sé si esto ha sido muy rápido, si les hace falta información, si quieren saber algo más, si les profundizo en algo más, pero en grandes rasgos ese es el Banco de Alimentos de Cali. Hola Laura, Hola, ¿cómo Carla estás? Jessica. Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Laura, yo quería que nos contaras alguna experiencia, la experiencia que más te ha marcado en todo el transcurso que has tenido aquí con el Banco de Alimentos y cuál ha sido como la anécdota más triste por las que has pasado. Bueno, yo en el Banco de Alimentos como empleada no llevo mucho, prácticamente no llevo casi nada, pero sí he escuchado muchas experiencias de todas las personas que hay en el Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos tiene una magia que enamora. ¿Por qué tiene una magia que enamora? Porque el Banco de Alimentos se creó con la intención de hacer la obra de Dios, de dar de comer al que no tiene, al que tiene hambre. Entonces, eh, hay múltiples experiencias que han vivido las compañeras en las que estamos, pero por ejemplo, algo que me haya marcado y fue algo que me contaron hace poquito es que una fundación eh, que se llama Rafael Sanado por Dios nació porque era el hijo de una persona, de su directora, y el hijo de su directora se enfermó. Y cuando se enfermó, el niño soñaba cosas y le decía a la mamá, mamá, mira, yo quiero, cuando se levantaba el niño, le decía, mamá, yo quiero hacer una fundación que ayude a los niños que son como yo. Y son como yo, es que el niño tenía cáncer, le había hecho metástasis, el niño estaba muy pequeño, tenía como 11 12 años. Y la mamá le pedía mucho a Dios que el niño se sanara. Entonces la señora nos contaba que le decía a Dios como en reclamo, como sáneme a mi hijo porque yo lo necesito sano, sáneme, sáneme, sáneme al niño. Y la sanación del niño fue la muerte, fue su descanso. Entonces ella dice que después eh, ella se soñó con su hijo y su hijo le pidió que hiciera una fundación. Entonces ella le puso a la fundación Rafael Sanado por Dios y ayuda a familias de niños que tienen cáncer. Hay otra que se llama Asopanit, que nació con la intención de ayudar a los niños con discapacidad, sobre todo síndrome de Down. ¿Y por qué ella hizo eso? Porque su hijo tiene síndrome de Down y entonces su niño es el que hace los talleres con los otros niños, es el que hace le hace los ejercicios, les hace los juegos y le ayuda prácticamente a dirigir un colegio que es especializado para niños en situación de discapacidad. Ay, la máxima fue la última que nos pasó. No teníamos cómo pagar los servicios. La operación del banco supera los 100 millones de pesos, casi llega a los 200 millones de pesos. Y los servicios casi 36 millones de pesos. Y no teníamos con qué pagar los servicios. Entonces el padre Oscar de la Vega, que es nuestro director, dijo, pues nada, tenemos que orar. Y me imagino que todos los empleados habremos puesto en algún momento las intenciones porque las empresas cerraron, a mucha gente la despidieron y todos estábamos en el limbo porque no sabíamos qué iba a pasar con nosotros, si seguíamos, si no seguíamos, si iban a haber donaciones, si no las iban a haber. Muchas empresas se nos retiraron, muchas fundaciones han dejado de funcionar y se han tenido que retirar. Y cuando fuimos a hablar con la persona la fundación que nos arrienda las bodegas, para decirle que nos diera un plazo para pagar los servicios, nos dijo que X personas no, que ya nos habían pagado los servicios. ¿Quién? No sabemos. Esta es la hora que no sabemos y nunca nos vamos a dar cuenta. Pero nosotros todos los días nos damos cuenta de los milagros y la providencia de Dios en el banco de alimentos. A veces llega una cantidad de comida que no sabemos. En esta pandemia ha llegado pollo que, o sea, es muy difícil que te llegue proteína y más pollo o carne de cerdo. Y con eso hemos beneficiado a muchas fundaciones, a nuestras ollas comunitarias y eso es gratificante. Es gratificante ir a las ollas y ver que hay niños pequeños que sufren demasiado,
que hay gente que sufre muchísimo, que no tiene nada que comer, gente en las ollas que nos dice, si no es por esta olla, nosotros no comemos, si no es por estos muchachos que son los que dirigen la olla, nosotros no tendríamos, hemos encontrado liderazgos que antes eran liderazgos delictivos, ahora se han convertido en liderazgos positivos, han hecho un proceso de restauración y de reconciliación y tienen su olla comunitaria y ayudan a su comunidad. Entonces, la experiencia del Banco de Alimentos es única, es muy bonita. Ojalá algún día cuando pase esto tengan la oportunidad de ir a conocer y hacer el recorrido por el banco. Quedan cordialmente invitados cuando pase esto, con mucho gusto, los recibimos y les mostramos. Pero yo creo que las experiencias más fuertes han sido las experiencias que nos han mostrado la misericordia de Dios, como esa que te cuento. Esa que nos hayan pagado los servicios de un día a otro, nada. O sea, uno no se lo explica. Hay fundaciones que nos dicen, miren, hubo una fundación la semana pasada que nos dijo que en pandemia nosotros a unas fundaciones no les cobramos el aporte solidario. Ay, eso es lo que me falta contarles, lo del aporte solidario. Y nos dijo, tiene una buceta ahí de 7 puestos a su disposición y nosotras, sí, ¿cómo así? Sí, es que con lo que he podido ahorrar del Banco de Alimentos, he crecido y pude comprar mi buceta con 7 puestos para mis abuelos. Eso es gratificante, porque esa es la labor del Banco de Alimentos, eso es lo que nosotros queremos, que con lo que nosotros apoyamos las fundaciones crezcan al punto que nos digan, ya no necesitamos más, otra fundación puede necesitar lo que yo necesité hace 10, 15, 8 años. El aporte solidario es que los bancos de alimentos podemos pedir un aporte solidario que representa el 10% de la donación que le entregamos a la fundación. O sea que si por ejemplo, el kilo de pollo más o menos a las fundaciones se les da, ay, no me acuerdo, ese no me sirve para explicar, pero el kilo de Fruver como 300 pesos. Entonces, el aporte solidario que paga una fundación por una tonelada de alimentos es muchísimo menos a lo que podría pagar si lo compra en X galería o en X supermercado. ¿Y por qué es un aporte solidario? Porque es una corresponsabilidad con el Banco de Alimentos y pues porque la operación del Banco de Alimentos cuesta y como les dije, cuesta mucho. Nosotros hace 3 años tenemos un estándar de calidad del 99.6% de inocuidad y calidad, y para cuidar la inocuidad y la calidad y la cadena de valor, vale muchísimo. Vale desinfectar, vale fumigar, vale tener las pinturas adecuadas, vale tener canastillas, vale tener la máquina para desinfectar las canastillas, vale tener uniformes, etcétera, 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 etcétera. Pero pues eso se ha logrado porque ha sido un esfuerzo grande. Bueno, Laura, muchas gracias. Para nosotros, repito, es la verdad un honor tenerte aquí. Creo que nos ampliaste la mente de la imagen que tenemos de un banco de alimentos, aunque ya habíamos investigado, ya habíamos leído, entendemos mucho más sobre el funcionamiento. Yo tengo una última duda, es que tú nos contabas que el Banco de Alimentos nació en el año 2000 y que empezó con 8 personas. ¿Tú tienes ideas de pronto de cómo funcionaban esas ocho personas, cómo operaban? Mira, no tengo idea. No tengo idea, pero en febrero, en marzo, antes de que empezara la pandemia, nosotros se hizo la primera celebración, porque iban a haber muchas celebraciones en el año sin contar con lo que iba a pasar. Se hizo la primera celebración y tuvimos a Toño, que es el conductor que lleva 20 años en el Banco de Alimentos, a los 20 años de creado, pues tiene Toñito en el banco. Y él dice que él pasó por todo. O sea, antes no había, por ejemplo, un perfil profesional para cada cargo. Entonces, Toño ahora es conductor, pero Toño pasó por gestión social y iba a hacerle las visitas a las fundaciones, pasó por mercadeo consiguiendo donaciones, pasó por la misma gestión de salud, seguridad en el trabajo. Entonces, eso sí, allá en el banco hacemos todo de todo. Allá no importa si tú eres el magíster, si tienes doctorado, si nos toca ir a reempacar porque hay que entregar rápido un producto, si nos toca ir a revisar arroz, todos vamos y revisamos arroz.
Si hay que hacer oficio, todos hacemos oficio. Si ese es nuestro clima laboral. Nuestro clima laboral es de unidad y es de aportar todos para todo. Entonces, no sé muy bien cómo era en la época, pero sí sé que no tenían carros, sí sé que les tocaba ir por las donaciones, pagar sus taxis, que es lo que recuerdo que él contó en ese momento, pero no tengo una respuesta como muy concreta para decirte cómo funcionaba antes o cómo empezó antes. Bueno, todo parece que tenía la misma, o sea, el mismo propósito, al ayudar, ¿no? Entonces, inspirado pues por la solidaridad, y creo que en estos momentos de pandemia es algo que ha reflejado mucho, y es esto mismo lo que también nos inspiró por este proyecto, por esta línea de seguridad alimentaria. Creo que aquí habemos personas que tuvimos la experiencia de ir a entregar ayudas humanitarias y vivir ese momento en el que uno se encuentra con la persona y sentirse bien porque uno dio una ayuda, porque aportó, y ustedes lo hacen a grande escala. Y pues no sé si alguien más quiere hacer una última intervención antes de que finalicemos la reunión. Jessica parece que quiere hablar. Sí, Laura, una pregunta. ¿Ustedes manejan el sistema de voluntariado de personas que quieran ir? ¿Cómo es? Para que nos Sí. cuente. Ay, por allá lo espero entonces. No, mentiras. Sí, nosotros sí manejamos sistema voluntario y manejamos muchas alianzas. ¿Por qué? Porque la operación del banco a veces no nos da abasto. En este momento solo somos 50 empleados. Y hay mucho por hacer. Y en momentos normales, por ejemplo, teníamos al ejército que nos enviaba chicos que estaban prestando su servicio militar a ayudarnos, entonces eso nos liberaba de carga operativa. Y hay personas voluntarias, entonces tenemos grupos de jóvenes voluntarios, adultas mayor que pues ya están pensionadas, jubiladas y no tienen mucho que hacer en su casa, entonces se van al banco y nos ayudan. Pero en este momento no tenemos a nadie por pandemia, no podemos recibir a nadie por seguridad. Entonces, pues en este momento no, pero nada, ustedes simplemente se comunican, le escriben a la persona de comunicaciones o me escriben a mí y con mucho gusto nosotros hacemos la guía, se les muestra todo el banco, se les hace el recorrido y ustedes establecen los horarios donde van a ir a ayudar y así van y hacen una actividad diferente, casi que todos los días hacemos actividades diferentes todos. Yo también quería preguntarte que cómo te encontramos en redes sociales y la ciudad de Cali, en qué parte están ubicados. Pues de pronto personas que nos estén viendo que quieran saber más de este banco. Entonces, para que nos los compartas. Sí, claro que sí. Nosotros en este momento estamos como Bancos de Alimentos Cali en Instagram y en Facebook. Banco de Alimentos Cali. El número que ustedes tienen mío también lo pueden rotar en caso tal de que alguien necesite alguna información. Eh, y no promovemos todo el tiempo eso y nuestras cuentas porque necesitamos muchas donaciones. Cualquier donación nos sirve. Si algún día sacan su ropita y no tienen a quién dársela, también les recibimos la ropa. Y nada, eso es lo que hace el Banco de Alimentos. Muchas personas nos condicionan su donación. Nos dicen, vea, yo le traje a usted 20 mercados, pero esos 20 mercados quiero que lleguen a adultos mayores en situación de calle. Entonces nosotros direccionamos eso específicamente a los adultos mayores en situación de calle, pues porque eso hace parte de la garantía con nuestro donante. Perfecto, muchas gracias, Laura. De verdad que es un gran aporte para nosotros que apenas estamos iniciando en un proyecto, que sabemos que en 4 meses que se termina el semestre no vamos a lograr mucho, pero pues sí vamos a lograr algo grande pues para el tamaño de lo que venimos trabajando. Y pues yo creo que eso sería todo. Damos por finalizado la reunión. Te agradecemos a ti y a todos los asistentes que se presentan hoy. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias por todo. Juliana. Muchas gracias, Laura, por asistir.
muy amable, nos ampliaste mucho el conocimiento, de verdad. Lo que necesiten con mucho gusto, chicos. Un placer conocerlos. Espero que les vaya muy bien en su trabajo en la universidad. Y ya saben que quedan totalmente invitados a cuando pase esto, poder ir a hacer el recorrido al Banco de Alimentos, ser voluntarios y con mucho gusto los recibimos a todos. Que estén muy bien. Mucha suerte. Dios Sí, los bendiga. gracias. Vale, muchísimas gracias.